A las 9 de la mañana, 44 minutos, continuamos con este ciclo de invitaciones a los candidatos y candidatas a las elecciones que se realizarán el próximo 29 de octubre. Y a esta hora de la mañana, el turno es para Franci Edith Rincón Carmona. Ella es candidata al Consejo de acá, de Dos Quebradas, por la coalición Alternativos, y le correspondió el número 8. Franci Edith, muy buenos días, le damos la bienvenida al informativo. Muy buenos días. Se acerca por favor un poquito más al micrófono y nos va a contar, o le va a contar a toda nuestra audiencia, ¿quién es Franci Edith Rincón Carmona? Bueno, Franci Edith Rincón Carmona es una madre cabeza de familia, mujer trabajadora, soñadora, emprendedora, resiliente. Soy huérfana desde los 8 años y me tocó pues por mi hermanita que tenía 6. Y ahí empezó pues la lucha mía por empezar a sobrevivir en este mundo. Mamá se suicidó de 28 años. Y Su señora madre se suicidó cuando tenía 28 años. Sí, yo quedé de 8 años y mi hermanita quedó de 6. ¿Ella tenía esposo en ese momento? Había muerto hacía 5 meses. ¿Él murió de qué, su papá? Se le estranguló una vena en el estómago y murió de eso, una hemorragia. ¿Y se supo que de pronto la muerte de su papá tuvo que ver con el suicidio de ella o no? ¿O fueron circunstancias distintas? No, ellos se querían mucho. Franci, fue muy reciente. Se querían mucho, mi mamá era una mujer muy trabajadora, muy reconocida en el sector del Japón porque ella vendía arepitas de maíz allá en ese tiempo. Y ella era una mujer muy trabajadora, así como lo soy yo, una mujer muy esforzada. Y ella no fue capaz de recuperarse de ese golpe tan duro. Y terminó suicidándose. Digamos, mi hermanita, yo pues en ese tiempo solamente nos acompañaron por ahí 2 años la familia, porque pues pasaron muchas cosas también muy dolorosas, cuidándonos una tía también, porque nos iban a hacer un desalojo de una casa que teníamos, se infartó una tía y volvimos a quedar solas. Pero quedaron ustedes dos, las hermanitas, ¿de cuántos años? ¿De 6 y de 8? De 6 y de 8 años. Entonces a mí me tocó ¿La empezar... de 6 era quién? ¿La de su hermana o eras tú? No, mi hermanita. Y tenías 8, eras la mayor. Soy la mayor. Y se fueron para donde una tía. No, quedamos en la casa que nos había dejado mi papá y mi mamá. Sí, la casa era de ustedes. Sí, pero por cosas pues de que malos negocios que hizo mi abuelito, que le dieron una plata y firmó, entregó una herencia muy grande que nos había dejado mi papá y mi mamá y nos quedamos en la calle. Entonces había un desalojo en ese tiempo y llegándonos a desalojar, murió una tía que nos estaba acompañando. Y ahí quedaron solitas. Y entonces volvimos a quedar solas. Y éramos, pues la verdad, éramos muy rebeldes y mi abuelito pues bregó con nosotros y como no fue capaz, pues también salió y se fue. Entonces nos tocó a mí empezar a trabajar en casas de familia. ¿A los cuántos años? Casi a los 10 años. Empezar a trabajar en casas de familia, a voltear, a mirar cómo hacía de para... 10 añitos. ¿Y estudiaban o no? Sí, yo primero le di estudio a mi hermanita. Yo empecé a trabajar, entonces yo le decía a mi hermanita, estudie usted, que yo después estudio. Entonces mi hermanita pues no le gustaba casi estudiar y se volaba de la escuela y todo, entonces yo ya le dije, bueno, ¿usted va a estudiar o qué va a hacer? Porque yo quiero estudiar, yo quiero ser abogada. ¿Y las dos vivían solitas? Solitas. ¿En dónde? En el Japón. ¿Pero era en la casa todavía o ya la había perdido su abuelito? Cuando ya empezamos, que ya empecé yo a estudiar, ya la habíamos perdido. Entonces ya yo pagaba arrendo, ya yo tenía que mirar cómo hacía, comíamos en un hogar vecinal aquí en el Japón, allá nos daban la comida en ese tiempo, nos dieron Franci, pero tú de 10 añitos y tu hermanita de 8 años, ¿en qué trabajaban? En una panadería abajo en el río Tuna, abajo se llamaba El Cisne. Abajo en el río, sí. Pero es que es una historia bien linda. No, es duro porque es muy dura. No ha sido aparte fácil. De linda, es una historia muy dura. No ha sido fácil porque imagínese uno quedar solo en el mundo 10 y 8 y saber que solitas. Mamá sí nos había enseñado a trabajar desde muy pequeñitas, nosotros cargábamos arepas ahí en la casa, con eso hicimos la casa de nosotros desde muy chiquitas, desde los 6 años nos mandaban a cargar arepitas, a llevar a todas las tiendas de Japón, porque a surtir las tiendas. En ese tiempo no había gente que hiciera arepas como hoy en día que todo el mundo hace arepas. Y claro, en ese tiempo no estaba ni el viaducto, estaban todas esas casas ahí en Alto Bonito. No, nada, eso era un potrero lleno de chivas y puros pajaritos y puras matas de plátano. Entonces ya se había reubicado. No, cuando mi papá y mamá llegaron allá, sí, la ciudad, el Japón era así en ese tiempo. Cuando ellos fallecieron... Pues yo digo es la subida a la popa, que era la subida a la popa, que era llena de casas, que se llamaba Alto Bonito. Pero cuando me tocó a mí trabajar ahí ya no habían casas. Ya se habían reubicado. Se habían reubicado, pero había una que otra casa, pero sí, una vez yo bajando, bregando a ir a trabajar, casi me violan bajando unas escalas de esas. Me estaban esperando. Para violarla. Sí, pero yo cargaba una navaja 07 en el tiempo. ¿Y tenía cuántos años? Iba a cumplir 14 años.
Y cargabas la navaja. Yo cargaba una navaja y, sacaste y un la cable navaja. de luz, porque como a uno lo obligan a atacar, porque uno es muy pequeño. Sí. Entonces yo siempre cargaba una 07 acá entre los senos y un cable de luz en la cintura. Entonces con eso era que yo me defendía cuando me obligaban a ¿Y coger. con ese cable qué hacía? ¿Les daba? Les daba y les boleaba ¿Y si se cuchillo descuidaba, lo que me ahorcaba con tocara? No, es que me tocaba, porque es que no solamente le salía una persona a uno, le salían 2 y 3, entonces uno tenía que enfrentarse con lo ¿Y que usted le se tocara. enfrentó a ellos? Me tocaba enfrentarme muchas veces, y no solo a ellos, a los vecinos. Bregaban a tocar a mi hermana, entonces me tocaba parármele a los vecinos, al que me tocara, porque éramos una niña, entonces todo el mundo quería propasarse con Bueno, nosotros. ¿y qué sucedió después de eso? Mi hermana decidió irse pues del lado mío, porque pues yo quería estudiar y pues ella también ella también ¿Y era ella muy para dónde rebelde. se fue? Se fue para donde un tío. A los, Tío de a los nosotros. 8 a los 13, años. a los 13 pero ya tenía años. 13, Ya tenía 13 años Y cuando tenías se 15 ya. Sí, entonces ya ahí yo quería estudiar, entonces el anhelo mío, porque yo siempre quería ser abogada o policía, porque yo quería ayudar a la gente. Yo decía, yo tengo que ayudar a la gente. Yo tenía una situación muy crítica, pero yo sabía que yo quería ayudar a la gente. Claro. Entonces ya empecé a estudiar en la escuela, ahí en el Japón. Desde muy niña nosotros empezamos a hacer pues ahí la escuela, la marcha del ladrillo, la marcha del... A mí me ponían el micrófono, que yo era muy O especial. sea que a usted le ha gustado siempre ese tema de servirle a la comunidad. Sí. Y ahora aspira al consejo. ¿Por qué esa decisión de aspirar al consejo? Bueno, por la situación de mi mamá, bueno, ya después tuve mis hijos, nacieron con unas dificultades también de aprendizaje y unas dificultades también, entonces me tocó muy duro con ellos. Yo también salí con otro problemita por allá, como a los 23 años también me diagnosticaron. En ese tiempo también tuve unos momentos muy difíciles. Mi esposo murió hace 2 años también de cáncer, y una situación muy dura donde nos vulneraron mucho los derechos. Hace 2 años murió su esposo. Mi esposo. Y entonces me enredé mucho con la situación, o sea, toda la vida trabajo por la comunidad, pero ya empecé a mirar lo de la discapacidad, a trabajar por las personas con discapacidad. Hoy en día soy representante del Comité Departamental y Municipal de Discapacidad Psicosocial de Dos Quebradas. Y he trabajado mucho, pues ahorita ya hace poquito en diciembre me gané el premio a la Mujer Progreso Social, que aquí está el premio. ¡Qué maravilla! Por el reconocimiento por mi trabajo. En el Japón se lograron hacer. Ese premio lo otorgó la alcaldía de Dos Quebradas en sí, diciembre. Por el trabajo con las personas con discapacidad, enfermedades terminales, y por trabajar también sobre la vía 4 años y lograr con las veedurías hacer andenes para personas con discapacidad desde la Gran Ferretería hasta Frailes. Y también hice un operario en cuidado de personas con dependencia funcional en el SENA, porque cuando mi esposo murió fue muy impactante para mí. Yo dije, yo tengo que ayudar a la gente de alguna manera, porque es muy duro estar solo y no tener a nadie y enfrentar situaciones tan dolorosas y no saber qué hacer con un paciente. Entonces yo dije, no, yo voy a estudiar para ayudar a la gente. Hice un operario, hice una humanización en salud, un simposio en urgencias, y tengo 6 meses de psicología familiar. Entonces, por WhatsApp manejo mucha gente con cáncer, con enfermedades terminales, y he logrado salvar muchas vidas también, de mujeres que les han cortado los senos y han querido, o sea, las depresiones, gente que se le ha muerto la familia, o sea, historias de vida muy dolorosas. Francedi, y ahora que aspira a llegar al consejo de ser concejal de Dos Quebradas, ¿en qué se va a enfocar? Pues hay que enfocarnos en todos, pero primordialmente en las personas más vulnerables, porque es una situación muy dolorosa cuando las personas están solas prácticamente, cuando son madres cuidadoras, cuando son personas con discapacidad, postradas en una cama sin saber qué hacer, sin oportunidades. Mi propuesta es hacer un centro de rehabilitación para personas con discapacidad enfocado en deporte paralímpico, un centro de artes y oficios, porque hay muchachos que, por ejemplo, quieren estudiar, pero no tienen la capacidad en la mente para hacer una primaria, un bachiller. Entonces lo ideal es que les enseñemos a hacer algo, porque en el SENA tampoco nos lo reciben. Gestionar capital semilla para vendedores ambulantes y para emprendedores. Presentar proyectos de acuerdo porque es mucho lo que hay que hacer hay aquí. Mucho que hacer, en sí. Infraestructura estamos muy mal, porque por ejemplo ahorita que se cayó el POT, no tenemos como también de alguna manera obligar a que nos hagan unos andenes accesibles, porque hay una realidad: si los andenes y en la infraestructura de la ciudad es accesible, se salva la vida de la persona que está en la silla de ruedas, y tanto para el cuidado, porque entonces no va a haber tanto desgaste. Pero así como tenemos la ciudad, es un acadero de salud para las dos personas y para cualquier persona que tenga movilidad reducida. ¿A quién está apoyando a la alcaldía de Dos Quebradas? A Juan Pablo Cano. Juan Pablo Cano Pulgarín estuvo acá con nosotros, ahora acá en el informativo. ¿Qué es lo que más le gusta del programa de gobierno de Juan Pablo Cano?
Pues lo que pensamos es que, por ejemplo, lo de las basuras tiene que ser una prioridad también, porque es que no es que la gente sea, o sea, hay gente que es desordenada con las basuras, pero necesitamos es que el carro pase a horas, porque el servicio vulnera mucho a la gente en ese sentido y en otros sentidos también. Por ejemplo, el carro, usted, por ejemplo, saca la basura a las 6 de la mañana y que se varó el carro y pasa la basura a las 5, a las 6 de la tarde, no hay un orden, mandan a las mismas carretas a que saquen las basuras a las esquinas a las esquinas, entonces eso se vuelve un problema, porque por más que usted coloque la basura en la puerta de su casa, ellos trastean la basura y las esquinas se vuelven un problema. En este momento tengo que ir a radicar quejas de los vecinos para llevar avisos también para eso. ¿Por qué votar por Franci Edith Rincón Carmona al Consejo de Dos Quebradas y cómo votar por usted? Porque soy una mujer comprometida, una mujer que ha tenido una vivencia, o sea, en mí misma he tenido que experimentar cosas muy dolorosas y muy duras en mi vida que nunca pensé ni quise, pero me tocó. Entonces yo pienso que el ser cuidadora, ser madre de personas con discapacidad, el ser una persona con una discapacidad del 10% psicosocial, el conocer de primera mano, porque soy vendedora ambulante, la situación de los vendedores en la calle, la situación de qué es uno ir a guerrear a la calle. También tengo un negocito con el hijito que él es barbero desde los 10 años por la misma hiperactividad que manejaba. También en ese lado también soy legal y sé también que es pagar impuestos y que es no tener a veces para pagar los impuestos y que es sobrevivir de un negocio usted pagando Claro. unos impuestos también que por otro lado se pagan. Y la situación de los emprendedores, es muy distinto cuando usted va a una feria y mira, a cuando usted es emprendedor y va y no vende mayor cosa ni para el pasaje. Entonces necesitamos fortalecer eso en capitales semilla, en acompañamientos, en sitios turísticos, en traer aquí a Dos Quebradas el turismo accesible. Estas montañas tan bellas también tienen derecho a que otras personas con discapacidad la conozcan a nivel mundial. ¿Cómo la marcan en el tarjetón? Alternativos 8. Alternativos 8. Le damos las gracias por estar con nosotros acá en el informativo del Eje Cafetero a Franci Edith Rincón Carmona. Ella es candidata al Consejo de Dos Quebradas, Alternativos número 8. No olviden, el jueves pasado mañana, gran debate entre directivos de las